Un gusto como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo están todos? Bueno, muy bien, acá decíamos Rivera con una tarde espectacular y estaba comentando, Alberto, de que empieza la transición, o sea, las cosas se van calmando en Brasil, a pesar de algunas imágenes que vimos recién, donde un grupo de militantes bolsonaristas, en un acto donde se entonan las estrofas del himno nacional brasileño, termina haciendo el saludo nazi, lo que realmente a uno lo pone los pelos de punta. Por otro lado, Lula, en la transición, decide mantener en el cargo el presidente del Banco Central de la gestión Bolsonaro, lo que no es poca cosa, ¿no? No, sin ninguna duda la presentación de Lula, que era lo que hablábamos el otro día, es una presentación sin ángulos rectos, ¿no? Es decir, yo siempre digo que lo que no resiste la política y la gobernabilidad democrática en paz son los ángulos rectos, los cambios de giro brusco, que son siempre muy difíciles de maniobrar, porque en definitiva queda gente desencajada de la situación. La propia elección del candidato a la vicepresidencia es una demostración clara de un mensaje de que el gobierno iba a ser un gobierno que iba a continuar los lineamientos. Incluso una gente conocida de la ODE decía que tenían la convicción de que Brasil no iba a tener un salto brusco en lo que tenía que ver al modo de conducir la economía nacional. Es decir, qué cosas se miran en el exterior normalmente para ver la confiabilidad de un país, es que no hayan grandes cambios en el marco jurídico respecto de los derechos, incluso de los inversores, cómo va a ser el flujo de cumplimiento de la deuda pública, lo que se llama el riesgo país, y el hecho de las políticas que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones del país. Bueno, en ese sentido es muy claro que Lula se encargó de dar un mensaje definitivo sobre eso, para que no hubiera ningún tipo de duda de que el país de Brasil iba a transitar por un camino de seguridad jurídica y de seguridad económica. Si uno mira el espectro de los apoyos, son clarísimos, pero sobre todo cuando viene el mensaje de Fernando Enrique Cardoso. Yo creo que ahí es la prueba absoluta de que hay una política concertada con un político de la seriedad de Fernando Enrique Cardoso que viene a convalidar y decir yo apoyo, pero son apoyos que nadie regala por simpatía, ¿no? O sea, Claro. ¿no? Después de estudiar, porque nadie va a comprometer una trayectoria política como la de Fernando Enrique Cardoso, que es un personaje que la vida me regaló poder conocerlo, y tratarlo, no va a comprometer una posición de ese tipo, porque el primer planteamiento es no sorprende la continuidad. Lo segundo es cómo se transmite esa continuidad. Bueno, no puede haber mensaje más fuerte que el Banco Central, porque a diferencia de la FED de Estados Unidos, el Fondo de Reserva Federal, que nosotros ya hablaremos, pero los bancos centrales, que son bancos de bancos, en definitiva son los que regulan nada menos que la política monetaria, las tasas de interés, el flujo monetario en el país, cómo se enfrenta la inflación, cómo se moviliza la emisión, nada menos. En una palabra, cuando uno tiene un banco central sólido, todo lo demás es mucho más sencillo para el país y es el mensaje más fuerte que puede darse a nivel económico. ¿Sí? Cuando uno quiere dar un mensaje como el que quería dar Lula respecto de cuál iba a ser el futuro de Brasil, económicamente hablando como conducción, evidentemente que acierta, pero absolutamente, con el mensaje de que se mantiene el presidente del Banco Central. Yo creo que es más que si hubiera mantenido el ministro de Economía o cualquier otra cosa. Claro. Y lo que sí, evidentemente hay un tema que es expectante, y es el hecho de que Brasil está pasando por una etapa donde la campaña, uno de los temas era lo que hablabas tú y conmigo, digo, lo que hablamos los dos, era el tema de que la gente comiera 3 comidas por día. Eso significa que con los millones de personas en situación de pobreza crítica que hay en Brasil, va a requerir políticas de Estado
que tienen que ver con una política de asistencia estatal que tiene que obtener los recursos necesarios. Por lo tanto, no quiere decir que Lula vaya a mantener el sistema impositivo que está vigente en el país en su totalidad. Pero también es cierto que tampoco va a poder hacer grandes cambios, salvo que efectivamente concertara, y yo en eso le doy la derecha a Lula porque es un gran negociador, concertara con el Congreso brasilero, con los legisladores brasileños, cómo establecer algunas políticas que faciliten que esa bomba de tiempo, que significa el Nordeste, no explote en la mano, ¿no? Digo, creo que hay un razonamiento que es tan simple. Perdón, cuando el escrutinio, ustedes vieron que hasta el 60 y pico por ciento, menos del 70% del avance del escrutinio, la ventaja de Bolsonaro era de varios puntos, de muchos puntos. Hasta que empezaron a venir a partir de, pongámosle, el 70% de los votos escrutados, el crecimiento de Lula que viene directamente del norte del país, del nordeste y del norte del país. Evidentemente hay mucho Brasil, porque es muy grande, pero realmente hay una masa crítica de gente que está pasando dificultades muy serias y son un número suficiente como para mover la aguja en el resultado de la ley, ¿verdad? Por lo tanto, eso tiene que tener una respuesta necesariamente, porque el primer deber de cualquier gobierno, de cualquier opositor y de cualquier persona comprometida con la vida política y social de un país es evitar situaciones dramáticas que no tengan otro modo de expresión que la violencia o los caminos sin retorno que cuestan tanto siempre después recomponer. Así que apoyo lo que tú dices en cuanto a darle, que a veces no es frecuente, y eso que tú has marcado como punto clave, ¿no? El hecho, ¿qué significación tiene enorme el mantener el presidente del Banco Central? Claro, acá hay un oyente que me manda un mensaje y me dice de que el presidente del Banco Central es independiente y cumple 2 años de cada mandato. Y para cambiar el presidente del Banco Central tiene que pasar por el Congreso. Ahora, cuando estuvo Meireles, cuando asume Lula el primer gobierno, Meireles estuvo 8 años, porque en definitiva es el presidente que propone que continúe en el cargo y bueno, o sea, siendo verdad bolsonarista, porque venía del gobierno Bolsonaro, normalmente el Senado, el Parlamento termina aprobándolo. Y esto es lo que me hizo un oyente, pero digo, yo hago esa corrección por lo que yo escuché, por lo menos, y por lo que me preocupé por saber. Es decir, en la prioridad internacional que viene auspiciada de Estados Unidos, de Naciones Unidas, Estados Unidos tiene otros criterios, pero de que son más parecidos pero no iguales, pero Naciones Unidas, la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos los organismos que tienen que ver con el manejo de lo económico, insisten en que un país es conducido con seriedad cuando mayor es la autonomía del Banco Central. En Uruguay, por ejemplo, el Banco Central es un ente autónomo, es decir, la designación de los miembros que integren el Banco Central requiere mayorías muy altas del Senado como venia para poder ejercer esa función. ¿Por qué? Porque en algunos países incluso, y de hecho en algún aspecto aquí, el Banco Central no integra el equipo económico como tal del Poder Ejecutivo, porque no depende del Poder Ejecutivo. Sus políticas son propias, concertadas con el Banco, con el Ministerio de Economía, Oficina de Planeamiento, estoy hablando de Uruguay, o de sus respectivos países. ¿Qué significa esto? Que primero que el gran periodo crítico es el comienzo del sistema. Y el comienzo del sistema es estos 2 primeros años, estos primeros tiempos, donde hay que dar el gran mensaje de estabilización en un país con riesgo de desestabilización. Claro. Por lo tanto, el tiempo, como bien dice el oyente, que tenga el presidente del Banco Central actual, primero que es un tiempo suficiente como para poder establecer una línea económica de manejo banco centralista y monetaria que viene ejerciéndola. No es que venga alguien de afuera y se le pone por 2 años. Y segundo, que hasta donde yo sé,
no tiene un límite, como supone bien el ejemplo, y por lo tanto, si concita el respaldo del sistema político, va a tener la mayoría si el presidente lo propone, claro, y si el candidato está de acuerdo, ¿no? Pero la gran preocupación, ¿cuál es? La gran preocupación es el punto de partida. Es decir, un presidente lo primero que piensa es qué va a pasar en los 2 próximos años míos de gobierno, el próximo año, por ejemplo. Bueno, tener la seguridad del sistema internacional de que el Banco Central de Brasil mantiene su peso y su línea de independencia de actuación es muy importante, que además de algún modo explica que teniendo un presidente con las características de Bolsonaro, que es otra historia, sin embargo, desde el punto de vista económico, Brasil no dejó de ser considerado en el mundo internacional organizado de lo económico como un país que podía tener un diálogo, sobre todo a esos niveles, me refiero, ¿no? Así que es muy importante ese tema y luego vendrá la negociación política. Lo que no tengo duda que entre el ángulo recto y la línea recta hay grados intermedios y no hay dudas que el gobierno de Lula va a hacer un giro en alguna dirección mucho más dirigido a la cobertura de las necesidades de la gente. Primero por razones ideológicas, porque la visión del conductor es esencial, ¿verdad? Primero visiones ideológicas, pero segundo un sentido de estadista que tiene que tener un presidente cuando se encuentra con un país con asimetría tan grave, digo, ¿no? Es decir, porque además lo que hablábamos, Lula ahora va a salir a proyectar a Brasil en el mundo internacional, cosa que ahora no pasaba. Es decir, la presencia de Lula en los organismos multilaterales es infinitamente superior a lo que pudo haber sido Bolsonaro, que era un individuo que estaba aislado del mundo en realidad, y no era un individuo respetado porque sus propios dichos lo llevaban a ese punto, ¿no? Y otro punto que no quiero dejar pasar, que es lo que tú mencionaste, que fue esas imágenes penosas que ojalá fueran una excepción. No el fascismo, que desde el punto de vista de la ciencia política todos coincidimos que nació y murió con Benito Mussolini, pero lo que es el nazismo y lo que es la extrema derecha es un fenómeno que está teniendo una expresión en todo el mundo al punto creciente, no mayoritaria, salvo en algunos países donde han conquistado el poder, nada menos que en Italia, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es decir, uno dice Italia. Italia tiene un Producto Bruto Interno superior al de Rusia. Italia produce bienes y servicios por más dinero, tiene un valor mayor el PBI que el de propia Rusia entera, ¿verdad? Estamos hablando de la segunda economía del mundo, de Europa, entre la segunda y la tercera por Francia, Alemania, Francia, Italia, en un orden medio alterno el segundo y tercero. Pero lo que queda claro es de que allí nada menos ganó un discurso radicalísimo desde la derecha. Ahora, el tema es que la derecha de hoy va mucho más allá que el brazo extendido saludando una esvástica, ¿no? Es decir, han cambiado los objetivos, han cambiado la ideología de fondo hacia otros conceptos que no necesariamente fueron los clásicos del nazismo tradicional y terrible, pero que estos son durísimos porque hoy los objetivos son estar contra la inmigración, el tema de los derechos individuales que se hubieran conquistado por minorías. Es decir, hay 3-4 puntos centrales, que sería lindo verlos, que son los que hoy caracterizan a la extrema derecha en todas las expresiones. Y después, algo que tristemente, casi en broma lo he dicho siempre, en cualquier sociedad, incluida el Uruguay, se produce un golpe de cualquier ideología extrema y 18 de julio va a tener un porcentaje de gente que va a estar aplaudiendo los tanques en la vereda. Es decir, los extremos, y sobre todo la extrema derecha, tiene asegurado un 5% siempre en todas partes, porque es un discurso simplificador que llega y que por eso hay que tener
solo se puede, no digo combatir porque no es la palabra, pero por lo menos que el que lo sea con convicción e información suficiente, no porque se deja llevar. Y eso es cultura cívica, es cultura política, es análisis de la realidad del país, es liderazgo político, es buena gestión de lo político para que la gente pueda, si no confiar, por lo menos que no desconfíe, que es lo peor que lo que está pasando ahora. Claro. Es decir, esos movimientos crecen sobre todo sobre la base de la desconfianza en lo político, ¿no? Aquel que se vayan todos, que al final no se fue nadie, pero en definitiva de lo que trata de decir, mira, aquí nadie vale la pena, vamos a venir nosotros con un hacha acá y vamos a destrozar todo, ¿no? Por eso, últimamente, un tema más que quiero dejar mencionado, es que los gobiernos están perdiendo sistemáticamente las elecciones. Los partidos de gobierno, salvo rarísimas excepciones, Macron se salvó raspando, está perdiendo en Francia, están perdiendo las elecciones. Es decir, que la gente ya no está fidelizada con los partidos y con los gobiernos, y eso es un tema mundial que no es que preocupe, sino que tiene que ocupar el interés, porque no importa que la gente cambie de modo de pensar. Eso es muy bueno para la democracia, porque nadie está obligado a seguir una línea toda su vida, ¿no? Pero lo que sí es malo es si los cambios se dan o por desconfianza política, por la gestión, o por falta de información suficiente de las alternativas, ¿no? Vaya, qué tema, querido Iván, qué tema. Sí, a ver, se habla mucho de lo que es la alternancia en política, y en los últimos años la región sabe mucho de eso. Normalmente cuando viene una elección termina ganando la oposición. Ahora, cuando la oposición gana, como el caso de Brasil, siempre es bueno analizar ese reposicionamiento, valga parte de redundancia. O sea, Lula pretende ser más abarcativo políticamente hablando, no volcarse tanto a la izquierda, volcarse más al centro, y esto hace de que muchos países, y vos mencionabas Italia, la señora Meloni, por ejemplo, fue de las primeras que lo saludó, y podría haber habido cierta resistencia, porque están en polos opuestos claramente, en una visión primaria de lo que es el tema político. Sin embargo, Meloni lo primero que hizo fue saludarlo. O sea, como que ahora todo el mundo dice, bueno, vamos a ver qué pasa con el que viene, a ver cuál es la política que aplica. Lula dijo algo importante en campaña, dijo, yo quiero que Brasil deje de ser el paria del mundo, porque lo que tú bien decías, si bien la política económica para dentro de Brasil, por el tema de inflación, fue buena, porque Brasil tenía deflación, por ejemplo, sobre todo en los últimos tiempos, donde políticamente Bolsonaro actuó para bajar precios de combustible y demás, porque decía que con eso podía equiparar las elecciones. En lo demás, hacia el mundo, las actitudes de Bolsonaro hicieron de que lo dejaran un poquito radiado. O sea, estaba en una situación bastante compleja, y Brasil como potencia del mundo que necesita, ¿no? Relación a todo nivel y con todo el mundo. Claro, porque el tema es que cuando un presidente, un líder político importante, tiene expresiones que están fuera de la ecuación de lo esperable, es decir, Eric Fromm habla de la patología de la normalidad, ¿no? Tema interesantísimo, es decir, hay cosas que uno considera normales, pero están mal. Que haya muchos casos que estén mal no lo transforma en bueno, ¿verdad? Porque lo que está bien y lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto no es solo un tema de encuesta o mayoría. Bolsonaro tuvo expresiones a lo largo de su gestión terribles, ¿no? Si yo el otro día hablaba sobre el tema de Trump, por ejemplo, ¿no? Y Trump se lo devoró el personaje, porque Trump dijo cosas que, aunque fueran verdad, no las creía más nadie, porque el personaje que tenía se lo absorbió y actuaba en función del personaje. Bolsonaro es parecido en ese sentido. Lula tiene la credibilidad de la trayectoria, la de la superación de la adversidad, y además la inteligencia de buscar el centro desde su posición centro-izquierda, ¿no? Es decir, lo que va a manejar es un centro tirado hacia la asistencia y no hacia la presidencia, ¿no? Un centro derecha, por ejemplo, ¿verdad? Pero el caso del reconocimiento
Y a mí me llamó también mucho la atención el hecho del reconocimiento de la primera ministra italiana, ¿no? Ahora, sabiendo que viene un Brasil conducido de otro modo y sabiendo el peso que Brasil tiene en el mundo, sería realmente una enorme torpeza no ser protagonista de una buena relación con Brasil. Claro. Es decir, Brasil es un país a cultivar como amigo y como socio en los foros internacionales, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en la OEA, en donde ustedes quieran, en la OCDE. ¿Por qué? Porque Brasil tiene un cúmulo de capacidad intelectual y de capacidad de gestión que es gigantesca, y por otra parte es realmente una potencia como tal. Más allá de sus luces y sombras, Brasil es una potencia, y además ahora con la integración de grupos que están formándose y consolidándose, sin duda que con el BRICS está creciendo enormemente, y todo esto con una nueva ecuación económica internacional. Ahora, una primer ministra italiana que se sabe, primero dio un discurso hablando de la maravilla del fascismo, ¿no? Y del nazismo y todo lo demás. Luego vino con temas vinculados a la esencia de ese discurso de derecha extrema. Luego de ganar la elección, ahí en el borde dijo, bueno, pero en realidad no es tanto, y el día que dijo que no era tanto se le cayó los votos, cayó el índice de aceptación, porque la gente estaba apoyando esa visión, lamentablemente, digo, desde mi filosofía, de la radicalización. Y no va a poder tener una política radical porque en Italia los gobiernos ya van 70 o 71 gobiernos en las últimas décadas, ¿no? O sea que tiene un margen. Es un gran salvavidas para ella el saludo y la respuesta de Lula a su elección, porque en definitiva la muestra con un criterio de apertura al mundo y de no estar cerrado. En una palabra, cuanto más oscuro el pozo es donde uno está metido, mayor necesidad tiene de cualquier reflejo, ¿no? Este es el caso. Pero en el caso de Lula, como bien decíamos el otro día nosotros, el hecho fundamental es la velocidad insólita, inédita, pocas veces vista, yo nunca la había visto, en que fue reconocido expresamente por los principales presidentes del mundo. Incluso algunos antes de que Lula diera su discurso triunfador. Es decir, sobre el momento, presidentes a los 40 minutos el presidente de los Estados Unidos lo estaba reconociendo. Macron fue antes. Es decir, no voy a poner la lista porque no me acuerdo de todos, pero sé que todos fueron rápidamente a decirle que usted está reconocido como presidente de Brasil. Es un gran torniquete a la hemorragia de pérdida democrática que pudo haber significado un Bolsonaro herido y anunciadamente dicho que iba a desconocer la elección si había factores que pensaba perturbadores, ¿no? Entonces, es clarísimo que ese panorama allí es muy importante para nosotros, y Uruguay tiene que moverse con mucho talento, con mucha habilidad y bueno, y con mucha cercanía. Digo, no, el problema es que como Uruguay tiene un tema que el presidente le llama diplomacia presidencial, que todos los que estamos en esos temas sabemos que tiene grandes ventajas y grandes peligros al mismo tiempo, porque queda sin posibilidad de tener negociación intermedia con interlocutores, ¿no? Pero está claro que Uruguay tiene el deber de tener relaciones con Brasil que le permitan mantener el viejo equilibrio de siempre. Y porque en la hora de la hora, yo lo viví en OEA, lo viví en Naciones Unidas, a la hora de la hora, Brasil es un socio confiable para los temas realmente importantes, ¿no? Alberto, un gustazo como siempre. Si te parece, nos reencontramos el próximo viernes. Como siempre, con gran alegría. Buena semana. Igualmente para ti, hablamos